primer tema que vamos a desarrollar es el tema de trastorno de sodio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, compartir la pantalla y empezamos a compartir la clase. Este de acá. Si hubiera cualquier duda, por favor, como somos poquitos, no dudemos en interrumpirme, ¿ya? Ok. Un minutito, perdonen, que tengo que abrir la puerta. Un minutito. Un minutito. A ver. Muy bien, empezamos entonces. Metabolismo del sodio, con ese tema. ¿Qué hay del sodio? El sodio es el principal, como lo dijimos en la clase anterior, el principal ion extracelular, así como el potasio es el principal ion intracelular. También lo dijimos, esto es el determinante de la osmolaridad y es importante la regulación del agua, van juntos. Se retiene sodio, se retiene agua, ¿no? Se retiene agua, se trastorna la concentración de sodio, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Esto también lo hemos visto en la clase pasada. Esto es simple y llanamente para presentarles dónde está situado el sodio, ¿no? Entonces, el sodio está distribuido en el 60% del peso corporal. El 60% del peso corporal. Y ahí está, ese es lo que le llaman el volumen de distribución del sodio, ¿no? ¿Cuántos miliequivalentes tenemos en el cuerpo para entender cómo está proporcionalmente el sodio? Entonces, este es el sodio extracelular y este es el sodio intracelular, ¿no? El sodio extracelular, ya dijimos que es el principal ion extracelular, hay 2030 miliequivalentes, el 50% del sodio corporal total. Y en el intracelular hay poquito, 7%, 280 miliequivalentes. Esta es la concentración del sodio dentro de la célula y esta es la concentración del sodio fuera de la célula sérico, el sodio sérico, ¿no? Entonces, si suman esto más esto, es decir, los miliequivalentes de sodio en el extracelular más los miliequivalentes de sodio en el intracelular, van a tener esta cantidad que es el sodio que está distribuido dentro del compartimento del agua corporal total, que habíamos hablado en la clase pasada, que era el 60% del peso. Pero el sodio no solamente está ahí, y ese es el motivo de esta lámina. El sodio también está en el hueso. El hueso también es un depósito de sodio, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ver es que si acá hay un valor que dice 4060 miliequivalentes, entonces este es el sodio de todo el organismo, no solo el sodio que está en su volumen de distribución normal, que es el agua corporal total, sino el sodio de todo el cuerpo. Y entonces, si yo resto estos 4060 menos estos 2310, vamos a tener 1750, que es el sodio que está en el hueso, que es el 43%, ¿no? Entonces, esta es una lámina bien importante para saber dónde está el sodio, de qué estamos hablando. Entonces, una parte importante, el 50% está en su volumen de distribución, que es el agua corporal total,
Y otra parte importante, 43%, está en el hueso como depósito, ¿no? A ver, como siempre, tiene que haber un equilibrio. La ingesta diaria de sodio de 100 a 150 equivalentes por día. Esa es la ingesta diaria de sodio, ¿no? Pero para que no haya una sobrecarga de sodio, se tiene que perder la misma cantidad. Y si la persona, diríamos, aumenta su ingreso de sodio, se tiene que perder más sodio el riñón pierde más sodio, que es el que más regula el sodio, la excreción de sodio, para tener un equilibrio. ¿Por dónde se pierde sodio? Por el riñón. Fíjense este rango tan amplio. El riñón puede ahorrar mucho sodio, como menos de 1 equivalente en 24 horas, como perder mucho sodio, 150 equivalentes. Todo esto depende de que el riñón intenta lograr un equilibrio con el sodio, ¿no? Si hay que eliminarlo, lo elimina, y si hay que ahorrarlo, lo ahorra, ¿no? Para mantener un balance de sodio cero, ¿no? El tracto digestivo es poquito sodio, entre menos 1 a 10 equivalentes, pero cuando hay diarrea aumenta esta pérdida de sodio. Y el sudor es una pérdida importante de sodio. Ustedes seguramente alguna vez han sentido el sabor salado que tiene el sudor, y eso es porque tiene una concentración alta de sodio. Entonces, esta es la ingesta de sodio y estas son las pérdidas. Y para que haya un balance, tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y las pérdidas. Este es un caso clínico, una mujer de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial. Refiere dolor de cabeza y mareos de 2 semanas de evolución, y recientemente había cambiado el tratamiento antihipertensivo agregándose hidroclorotiazida al irbesartán, que es un inhibidor de la enzima convertidora, ¿no? Al final está bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una mujer que es hipertensa, que se le ha agregado un diurético y que está tomando un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se hospitaliza para estudiar el cuadro de náuseas. Se encontró ecografía con cálculos vesiculares y un pólipo y un sodio de 110. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las causas más probables? Después vamos a entrar a las causas, pero a ver qué se les ocurre, a ver quién quiere participar, así adivinando. Después lo vamos a explicar, pero en esta mujer, así va a ser las preguntas del examen para que veamos los detalles. En esta mujer, ¿cuál sería la causa más importante de trastorno del sodio, de hiponatremia? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien de mi grupo? A ver. Doctora, ¿podría ser el uso de diuréticos? El uso de diuréticos, muy bien. Silvana, ¿no? Sí, doctora. Entonces, efectivamente, el uso de diuréticos es una causa importante. Y una otra probabilidad es que tenga un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero si uno tuviera que escoger entre estas dos posibilidades, marcaría uso de diuréticos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué importancia tiene la hiponatremia. La hiponatremia, o sea, ¿qué es la hiponatremia? Es la disminución del sodio sérico menos de 135 equivalentes. Lo normal es de 135 a 145, promedio 140. Entonces, la hiponatremia es una disminución del sodio sérico menor de 135 equivalentes por litro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir ¿qué es una medida de concentración? ¿Cuántos osmoles, cuántos iones, cuántas moléculas de esa determinada sustancia están en un litro? Eso es una medida de concentración, y eso es importante para entender la patología del sodio, ¿no? Es muy frecuente, hasta 20% de las admisiones hospitalarias puede tener hiponatremia, y una característica importante, lo vamos a ver después, es que se caracteriza por trastorno del sistema nervioso central. Tiene letargia, cefalea, convulsiones, coma, ¿no? Y acá les he puesto a propósito buscar ortostatismo. ¿Qué quiere decir? Ortostatismo es la caída de la presión cuando uno pasa
la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio, cuando uno pasa de la posición de decúbito dorsal a sentada. En lugar de mantener la presión normal por los vasoreceptores, el organismo lo que ocurre es una caída de la presión. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos que ver es si hay ortostatismo, significa que hay una pérdida de agua, ¿no? Que está deshidratado. Entonces, siempre hay que buscar si la hiponatremia se asocia además a una hipovolemia o si la hiponatremia está sola, lo vamos a ver después. Bueno, entonces, se ha clasificado la hiponatremia de acuerdo a su severidad, tiempo de desarrollo y síntomas. La severidad ahí está puesta, 130 a 135 milimoles o 1000 equivalentes, porque 1 milimol de sodio es igual a 1000 equivalente de sodio, ¿no? Moderada o severa, severa es menos de 125. Si es aguda o crónica es bien importante, porque las agudas tienen más sintomatología. El organismo, lo que ocurre es que el organismo no tiene tiempo para mecanismos compensatorios y tiene más compromiso neurológico. Y en la crónica el organismo se adapta a la sintomatología y va teniendo menos síntomas, ¿no? Y los síntomas pueden ser moderadamente sintomático o severamente asintomático, ¿no? Antes de diagnosticar hiponatremia, uno tiene que ver si es una falsa hiponatremia o una pseudohiponatremia, ¿no? ¿Y cuándo se produce una pseudohiponatremia? Cuando el plasma está ocupado por lípidos, ¿no? Entonces, cuando hay el plasma ocupado por lípidos, ocurre una pseudohiponatremia, ¿no? Y también tiene una relación directa con la glucosa, ¿no? Si hay una hiperglicemia, baja el sodio, la concentración de sodio, pero no es real esa caída de sodio, es simplemente que la glucosa está desplazando al sodio, pero no está haciéndolo desaparecer. Entonces, es una hiponatremia, digamos, ficticia, ¿no? En este aspecto, quizá lo que clínicamente tiene más relevancia es esto, lo de la asociación entre la hiperglicemia y la hiponatremia. Tengo que corregir el valor del sodio cuando estoy en un caso de hiperglicemia. Vamos a poner un ejemplo de este caso, ¿no? Si yo tuviera una persona que tuviera una glicemia de 500, o sea, 5 veces el valor normal, de 100 a 500. Entonces, por cada 100 gramos de glucosa va a disminuir el sodio 1.6. Entonces, tiene 400 gramos de exceso. Multiplicamos 1.6 por 4, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico 1.6 por 4, ojalá me estén siguiendo, 1.6 por 4, voy a tener 6.4. ¿Qué quiere decir? Que el sodio, si vemos que está normalmente 140, le restamos 6.4, me va a salir 133. Pero ese 133 no es verdad, es simplemente un desplazamiento de sodio por la glucosa y nada más. Entonces, yo tengo que calcular el valor real conociendo esta relación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente tenemos hiponatremia? Yo quiero empezar por esta parte, ¿no? ¿Cómo se clasifica la hiponatremia? Y ya cuando hemos descartado que sea la hiponatremia por pseudohiponatremia o por lípidos o por glucosa, entonces ya es real la hiponatremia. Entonces digo, bueno, entonces hay 3 tipos de una hiponatremia. ¿Y por qué le pongo hipotónica? Porque el sodio es el principal ion que da el tono dentro del componente intravascular, ¿no? El más importante, casi el único, diríamos, el que produce el tono, que se mantiene allí y produce el tono, tiene la tonicidad del plasma y también la osmolaridad del plasma están relacionados al sodio, ¿no?
Entonces, en esa columna de color anaranjado estamos viendo que existe la posibilidad de que se pierda sodio y agua simultáneamente, ¿no? La pérdida de sodio y agua. Entonces, a eso le llamamos hiponatremia hipovolémicas. ¿Y cuándo ocurre? Cuando hay vómitos, diarrea, diuréticos, un tercer espacio, hemorragias, etc. Como el caso de la señora que estaba usando diuréticos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, en estos casos tengo que ver las manifestaciones clínicas de deshidratación que tengan las personas, ¿no? Las manifestaciones clínicas. Por eso yo les decía en la primera lámina de hiponatremia que hay que siempre buscar ortostatismo, signos de deshidratación para ver si hay pérdida de sodio y agua, porque tengo que reponer sodio y agua, ¿no? El mejor ejemplo de estos es la diarrea, los diuréticos, los vómitos, ¿no? Pérdida de agua y de sodio. Vamos a avanzar. Pero existe la posibilidad de que la hiponatremia sea isovolémica, o sea, que no haya pérdida de agua, sino más bien al contrario, se retenga agua y en esa agua que se está reteniendo se diluya el sodio. Acuérdense lo que les dije hace unos minutos, que el sodio es una medida, la natremia es una medida de una concentración, miliosmoles o equivalentes en un litro de agua o un litro de plasma. Entonces, si yo en ese litro de plasma lo diluyo, o sea, o de agua diluyo y le pongo 2 litros, entonces la cantidad de solutos que hay allí va a bajar, ya no va a tener la misma, va a ser 120, 110, 100, en fin. Entonces, ese es el mejor ejemplo, el SIHAD, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Eso es cuando la hormona antidiurética está actuando en exceso, ¿no? Si está actuando en exceso, ¿no? La hormona antidiurética, lo que va a ocurrir es de que va a diluirse el sodio y va a tener manifestaciones de hiponatremia, pero no porque esté perdiendo agua, ¿no? También hay alteraciones en el centro de la sed, hay intoxicación por agua, hay gente que tiene, sobre todo los pacientes psiquiátricos, tienen polidipsia psicógena, ¿no? También estaba leyendo hoy día, antes de empezar la clase, hay una hiponatremia asociada al ejercicio en las personas que toman demasiada agua para compensar la pérdida durante el ejercicio intenso, ¿no? Hay gente muy maniática de tomar agua a cada rato, ¿no? Y si encima hace ejercicio, en fin, una hiponatremia, o sea, yo puedo tomar excesivamente agua y voy a diluir mi sodio, ¿no? Entonces, pero ahí no va a haber signos de deshidratación, ni siquiera de sobrehidratación, ¿eh? Es una hiponatremia que le llamamos isovolémica. Y acá vienen las hiponatremia hipervolémicas. ¿Qué quiere decir? Que está aumentado el sodio corporal total, está aumentado el agua corporal total, pero dentro del plasma está, diríamos, disminuido, ¿no? Entonces, ¿cuáles las causas de esto? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, que no se elimina agua, ¿no? ¿No? Hay cuadros de edemas, aquí es importante esto, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, en fin. Entonces, aquí hay un aumento del sodio corporal total, pero está totalmente fuera del intravascular. El agua también, el agua corporal total, hay edemas, ¿no? Pero el sodio dentro del compartimento está disminuido, es decir, hiponatremias hipervolémicas, ¿no? Este es el resumen, ¿no? Un poquito para ver lo anterior, ¿no? La pseudohiponatremia, que ya los habíamos visto, y esta es interesante, esta parte de aquí, la hipovolemia, ¿no? O sea, esta hipovolemia se refiere a estas hiponatremias con pérdida de agua, y entonces aquí hay que ver si es urinario o no es urinaria la pérdida. ¿Y todo de qué depende? Del sodio urinario. Si el sodio urinario está más de 20 miliequivalentes por litro, hay que pensar que se está usando diuréticos o que hay una nefropatía perdedora de sal, por decirlo alguna, ¿no? Y si el sodio urinario está a menos de 20, hay que pensar que hay otras pérdidas, como
exceso de sudor, vómitos, diarreas, etcétera, ¿no? Esta es la hiponatremia hipervolémica, que es la hiponatremia de esta hiponatremia, vamos a revisar aquí, de las insuficiencias cardíaca renal, ¿no? Las que están con agua corporal total aumentada, ¿no? Entonces, aquí vamos a diferenciar, si el sodio urinario está muy bajito, es una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Porque el riñón ya no es capaz de eliminar el sodio, perdió esa capacidad. Y si el sodio urinario está aumentado, son las otras, ¿no? Insuficiencia cardíaca, cirrosis, etcétera, ¿no? Y la normovolémica es esta de aquí, la que está en el medio, donde el síndrome de secreción inapropiada es lo más importante, ¿no? El ejemplo. Entonces, ¿cuándo se produce? Esto lo vamos a ver después, cuando hay trastorno del sistema nervioso central y algunos medicamentos. ¿Cuáles son la clínica de la hiponatremia? Puede ser graves, moderados o leves. Y si ustedes leen, vamos a empezar por los leves: cefalea, déficit de atención, alteraciones de memoria, alteración en la marcha, depresión, ¿no? Y esos son cuando generalmente son crónicos y cuando generalmente están más de 120 milimoles por litro. Y moderados y severos cuando caen menos de 120 milimoles por litro. Y los moderados ya se asocian a otros síntomas, pero siempre predomina el sistema nervioso: desorientación, somnolencia, confusión. Y acá coma, convulsiones, estupor, paciente grave, ¿no? Esto es lo mismo, pero es una gráfica que encontré hoy, que es dividido en varios intervalos, ¿no? Lo que es, digamos, semejante al anterior. Simplemente el mensaje que les quiero dar es que de acuerdo al grado de hiponatremia, uno va a tener más compromiso neurológico. Aquí de repente hay un poquito de cefalea, déficit de atención, los viejitos se caen, ¿no? Es inestabilidad de la marcha, están irritables, se deprimen, si son crónicos, ¿no? Si hay hiponatremia crónica. Después se van añadiendo otras molestias, y en los graves lo que ocurre es que ya hay severo compromiso del sistema nervioso, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos las hiponatremias hipovolémicas, las que están de color anaranjado en el cuadro, en los casilleros de la mano izquierda, en la anterior diapositiva, tenemos que ver que uno puede perder, ya lo hemos dicho, por diuréticos, por nefritis perdedora de sal, por diarreas, ingestión de laxantes, vómitos, sudoración, ¿no? Si nosotros estamos en una hiponatremia euvolémica o normovolémica, está el SIHAT, ¿no? El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que lo hemos hablado, ¿no? Debería llamarse síndrome de secreción aumentada de hormona antidiurética, no secreción inapropiada, sino debería llamarse aumentada, porque es que está funcionando mucho la hormona antidiurética, ¿no? ¿Y cuándo se produce? Se produce cuando hay alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Se libera la hormona antidiurética, estimula el riñón, ¿no? Y un ejemplo de esto son las patologías pulmonares y del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, infecciones, tumores, psicosis, ¿no? Y luego acá hay un ejemplo que les he puesto para que no se olviden, que es el cáncer a células pequeñas del riñón. Estas células cancerosas pueden producir sustancias semejantes a la hormona antidiurética. Le llaman hormona antidiurética-like, ¿no? Semejantes, y entonces eso hace que estimule el riñón y nuevamente se retenga agua, porque eso es lo que hace la hormona antidiurética. Y hay varios medicamentos, sobre todo de índole psiquiátrica, que se usan en el ámbito de carbamazepina, fluoxetina, loperidol, que estimulan también la secreción de la hormona antidiurética. Eso lo tenemos que saber, porque si nosotros tenemos un paciente psiquiátrico que viene con un estado de confusión, que se ha caído, que está más deprimido que de costumbre, etcétera, nosotros tenemos que plantear que pudiera tener un trastorno del sodio, ¿no? En este SIHAT es interesante porque no hay ni la deshidratación
de la hiponatremia hipovolémica, ni hay la sobrehidratación de la hiponatremia hipervolémica, ¿no? O sea, el CIJAT, no hay ni edemas, el examen clínico es normal y es un diagnóstico de descarte, ¿no? Primero se tiene que descartar otras patologías y después se tiene que sospechar en este CIJAT. Bueno, entonces, la hiponatremia hipovolémica, vamos a regresar para explicarles cuál es. Esta de aquí, esta es la que se corrige. Vamos a darles, mirando esta gráfica, este cuadro, perdón, vamos a pensar, si acá le falta sodio y agua, entonces yo le tengo que dar sodio y agua. Acá le sobra agua, yo le tengo que restringir agua en la isovolémica, en el CIJAT, ¿no? Y si tengo mucha emergencia, le tendría que dar diuréticos para deshacerme del agua. Y acá también, como la insuficiencia cardíaca renal, tengo que tratarla con el tratamiento de fondo, generalmente es darle diuréticos que producen pérdida de sodio, ¿no? Los diuréticos producen natriuresis, ¿no? Y en insuficiencia renal, pues es la diálisis si fuera severa, o diuréticos si responde a diuréticos, etcétera, ¿no? O sea, tratar la enfermedad de fondo. Pero si uno mira esta clasificación, va a decir acá, a la izquierda, en la hipovolémica, le tengo que dar sodio y agua. Tengo que reponer sodio porque perdió sodio. Es lo que vamos a calcular ahora, ¿no? Entonces, vamos a calcular. Esto ya lo hemos visto. Este es un ejemplo. El déficit de sodio entonces se calcula como 140, que es el valor normal de la natremia, menos el sodio del paciente, por 0.6 por el peso. Eso es la fórmula. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un paciente varón, porque 0.6 por 60% del peso es el agua corporal total en el varón, en la mujer 0.5, ¿no? Entonces, en este paciente tiene 127, entonces le calculo, quiero llevarle a 137, no quiero llevarle a 140, porque quiero corregir lento. Acá me está diciendo que yo tengo que corregir lento el sodio. Entonces yo me planteo como meta en 24 horas subir solo 10 milequivalentes por litro, entonces digo, de 137 a 127 hay un delta de 10. Por 0.6, que es el peso, por 70 es 420. Esto es lo que le tendría que dar en 24 horas como máximo para poder llevar la natremia, corregir la natremia, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Vamos a hablar unas palabras de hipernatremia, ¿no? Hipernatremia es igual al aumento de sodio sérico, más de 145 milequivalentes o miliosmoles por litro. Generalmente es de causa iatrogénica, es decir, los médicos le recetamos al paciente muchas sustancias, por ejemplo, suero salino o con soluciones con mucho sodio, con una carga de sodio alta y no nos damos cuenta que está subiéndole el sodio. Generalmente los ancianos que tienen tantas enfermedades juntas que uno no se da cuenta que está más dormido, que está más confuso y entonces es el sodio que le hemos dado en exceso, ¿no? En los mismos ancianos ocurre esto de la incapacidad de ingerir agua, ¿no? Una persona que esté en coma los demás lo alimentan para darle agua como uno cree, pero el centro de la sed no está funcionando adecuadamente, la persona no está despierta, entonces le estamos dando poca o mucha agua, ¿no? Más ingesta de sal, un exceso de mineral o corticoides, ¿no? Corticoides que van a permitir la retención de sodio. Y acá es una idea bien interesante. Puedo perder sodio y agua, pero si yo pierdo más agua que sodio, voy a tener una hipernatremia con deshidratación. Y si pierdo más sodio que agua, voy a tener una hiponatremia con deshidratación, como en la gráfica anterior, ¿no? Entonces, como les había contado que el agua y el sodio van juntos en las pérdidas, entonces, si yo pierdo mucha agua, voy a concentrar el poco sodio que me quede y voy a hacer hipernatremia, que eso es lo que estamos viendo. Y la diabetes insípida es lo contrario a la secreción inapropiada de hormona antidiurética. En la diabetes insípida,
no, lo que ocurre es que no funciona la hormona antidiurética, ¿no? No funciona. O no se produce o el riñón es resistente a su acción, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Estas son las causas de la hipernatremia. Más o menos es parecido el enfoque al anterior, hipovolémica, normovolémica e hipervolémica, ¿no? Vamos a verlo acá. La hipovolémica es si acá hay mucha pérdida de agua, ¿no? Hipovolémica, pierdo más agua, se queda el sodio concentrado. Por ejemplo, diuréticos, o sea, diuréticos no solamente nos dan hiponatremia, nos dan hiponatremia o hipernatremia, dependiendo si hemos perdido mucha agua o mucho sodio, cuál de los dos en mayor grado lo hemos perdido. También puede haber pérdidas extrarrenales. En la normovolémica, aquí vamos a ver que puede haber la diabetes insípida, es decir, y bien parecido este gráfico al de la hiponatremia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que voy a perder mucho volumen, ¿no? Porque no está funcionando adecuadamente la hormona antidiurética, ¿no? Y la hipervolémica es cuando gano el sodio, y aquí está la iatrogenia, ¿no? ¿Es cierto? Lo que hemos visto nosotros que acabamos de comentarlo, ¿no? Que le damos mucha cantidad de soluciones con sodio, ¿no? Y ahí está el hiperaldosteronismo. Ya en la clase anterior habíamos visto que el tubo contorneado distal, la aldosterona, su función era la retención de sodio y la eliminación de potasio y hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces aquí en la iatrogénica está la ganancia de sodio, ¿no? ¿Qué pasa con la diabetes insípida? La diabetes insípida, ¿por qué se llama diabetes insípida? Para que lo vean. Eso es un nombre muy antiguo, ¿no? De diabetes insípida. ¿Y por qué se llama diabetes insípida? Porque como no funciona la hormona antidiurética, porque no hay, o porque si hay, el riñón se resiste a actuar a su estímulo, ¿no? Entonces, hay poliuria. Y los antiguos, la poliuria la dividían en poliuria dulce, que es la poliuria del diabético, la probaban, y si era dulce era diabético, y la poliuria insípida, que era la de estos pacientes con diabetes insípida. Y como se les ocurrió poner diabetes, pero no tiene nada que ver con la diabetes, pero porque se parecen en la poliuria insípida, porque no tiene sabor dulce, ¿no? Entonces, esa puede ser, como les dije, causas del sistema nervioso central, es decir, todas estas enfermedades, tumores, enfermedades granulomatosas, meningitis, etcétera, pueden disminuir la producción de la hormona antidiurética, o puede ser que todo esto esté bien, pero el riñón, por estas enfermedades que generalmente son túbulos intersticiales, y medicamentos, anfotericina, aminoglicosio, fenitoína, se vuelva resistente a la acción de la hormona antidiurética. En ambos casos llega al mismo resultado, a una poliuria insípida, diríamos así, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas de la hipernatremia? Típico es un paciente anciano con demencia, fiebre, que está deshidratado, que va a un asilo, que está en un asilo y no toma agua, ¿no? Debilidad, letargia, convulsiones y coma. Sigue siendo el sistema nervioso el principal, diríamos, el principal órgano dañado o alterado por la natremia, ¿no? ¿Cómo se corrige? Esta es una cosa interesante. A ver, acá en la hipernatremia vamos a corregir cuando la hipernatremia sea hipovolémica, es decir, se asocia a pérdida de agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando la hipernatremia sea hipovolémica, hipovolémica, vamos a darle agua para diluir el sodio que está concentrado, ¿no? Igual hay que evitar una corrección rápida o muy rápida, ¿no? Todo lentamente, ¿no? Entonces aquí le ponemos, hay una fórmula, ¿no? Que estamos poniendo, paciente varón de 70 años con un sodio de 160, ¿cuánta agua le falta, no?
Entonces, esta es la fórmula, 0.6 por el peso, que es el volumen de distribución del sodio, ¿no? Por, todo eso por el sodio medido, que es 160, sobre el sodio normal. Vamos a poner que sea 140, ya está. Entonces, todo eso le resto 1. Si calculo esta fórmula, me va a salir 6 litros. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito 6 litros de agua libre de sodio para corregirlo. Y ya, bueno, aprenderán después cómo corregirlo lentamente y todo. Solo quiero que en esta parte entiendan desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es una hipernatremia hipovolémica. Necesita agua porque perdió agua. Y le tengo que dar el agua para diluir ese sodio que está produciendo síntomas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la fórmula para calcularlo y con eso corrijo el sodio que está distribuido en el 60% del peso corporal, ¿no? En los varones, 50 en las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las etiologías de la hipernatremia? Ya lo hemos visto, eso es simplemente para repaso, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, vamos a compartir y vamos a ver dónde están ustedes ahora. Bueno, no sé si tengan unos minutos de alguna pregunta sobre hiponatremia. ¿Alguna pregunta? ¿O están todos dormidos o todos quieren ir a escuchar al presidente? Doctora, pregunta, buenos días. A ver, buenos días. Te escucho. Doctora, dijo de que en la hiperglicemia, o sea, en un paciente diabético, ¿estaría disminuido el sodio? Sí, pero artificialmente. O sea, es una causa de pseudohiponatremia. No es que esté disminuido realmente, es que está utilizando su espacio, la glucosa, y no está siendo medido adecuadamente el sodio. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Te lo pongo un ejemplo ahorita. Voy a compartir pizarra. Tu pregunta es bien práctica. A ver, compartir pizarra. Entonces, yo tengo el mismo ejemplo que puse. 500 miligramos de glucosa. Miligramos por ciento, ¿no? Por decilitro. Glucosa en sangre, ¿no? Entonces, y el sodio, yo tengo que está, voy a ponerles un valor, que está en 133, 132 miliequivalentes por litro. Entonces yo te pregunto, ¿tiene o no hiponatremia? Entonces, si tú lo miras así, me vas a decir sí tiene, porque es menos de 135 y usted me ha dicho que menos de 135 es hiponatremia. Entonces, no, todavía no. Hay que, primero, no estoy segura si la tiene o no, vamos a descartar la pseudo hiponatremia, ¿no? Entonces me han dicho que por cada 100 miligramos por ciento disminuye, ¿no? Disminuye 1.6, ¿verdad? ¿Era así? Miliequivalentes por litro. ¿Ok? Por cada 100 miligramos por ciento, aumento de 100 miligramos por ciento de glucosa o de glicemia, ¿no? Disminuye, sí. Entonces, ¿cuánto sería lo que yo esperaría de disminución del sodio? Vamos a ver. Voy a calcularlo, ¿ya? Esperaría 1.6 por 4, ¿no? Porque son 400 miligramos que está aumentando. Y me está diciendo que por cada 100 aumenta 1.6, tengo que multiplicarlo por 4. Y eso me da 6.4. Entonces, esto es igual a 6.4 miliequivalentes por litro.
La pregunta es, ¿tiene o no tiene hiponatremia? A ver, Silvana. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene, pues, no. No tiene, hija, porque si te estoy diciendo que hasta 135 es normal, y si a 135 le restas 6.4, ¿cuánto te sale? 129, ¿no? Hasta 129 o 128.6, creo. Ponle 129. Es lo que tú esperas que esté alterado el sodio solo por haberse alterado la glucosa. Entonces la respuesta allí es una pseudohiponatremia. No hay hiponatremia verdadera, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. A ver, Una dígame, consulta. dígame. En este paciente, si digamos que hay un estimado del sodio que debería presentar, está aún más bajo que lo estimado, entonces sí ya Ahí sí estaríamos hay hablando, hiponatremia. ahí sí hay Ahí, hiponatremia. claro, si yo te hubiera puesto 120 Wow, sí está muy bajo. o 125 ya, para no ser exagerada, te hubiera puesto 125, entonces tú 135 menos 6.4, 128.6, pero está en 125. Entonces sí hay hiponatremia verdadera, o sea, no. Entonces, eso no sirve. O sea, en otras palabras, el mensaje es, cuando uno tiene hiponatremia, siempre se pregunta si es hiponatremia real o es una pseudohiponatremia. Una vez que ya dijo, no, esta es real, ya pasa a enfocarla como hipovolémica, isovolémica e hipervolémica. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. A ver, chicos, un poco de ánimo y nos vamos con la segunda clase que es cortita y es más entretenida. ¿Ya? ¿O quieren descansar unos minutos? Creo que le damos, ¿no? Un minutito nada Sí, más. doctora. Ya, entonces le damos para escuchar a Vizcarra. De repente dice que, no sé qué dirá, nos contará alguna historia. Vamos, entonces voy a compartir pantalla otra vez, ¿ya? Compartir pantalla. La segunda clase es más simple que el sodio y el agua, ¿no? Ya, entonces, ya estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Esta la saco y voy a abrir la otra. ¿Se ve, no? Sí se ve. Ya. A ver, esta bonita lámina, se las voy a explicar. No sé si tengo acá, sí. Esta bonita lámina, ya. Esta bonita lámina se la voy a explicar para entender lo que sigue, ¿ya? Este es el glomérulo. La arteriola aferente, la eferente, acá está la flechita, no sé si la logran ver, y los capilares glomerulares. Esto es un corte, como un sándwich, para mirar el interior del glomérulo, ¿no? Y al final del glomérulo, acá está este espacio de color café clarito, es el espacio de Bowman, y acá va a venir, ay, perdónenme, va a venir los tubulis. Entonces, primero ocurre aquí la filtración glomerular y de ahí el líquido tubular va a seguir por todo el camino del sistema tubular que hemos hablado también en la clase pasada. Entonces, este corte de acá, vamos a mirarlo aquí para entender la patología que nos toca, que es la glomerulonefritis, el síndrome nefrítico, pero hay que ubicar al síndrome nefrítico en medio de todas las patologías glomerulares, ¿no? O sea, y eso es lo que intento hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar de afuera para adentro. Este color cafecito es la célula epitelial parietal, acá te lo dice, el epitelio parietal, que es la que está fuera de la cápsula de Bowman, ¿no? Y es estas células grandes, ¿no? Pero frente a ellas, aquí está el espacio de Bowman y acá están las células epiteliales, que son
estas de acá azulitas, células epiteliales, pero viscerales, ¿no? Entonces acá está la célula parietal, el epitelio parietal y el epitelio visceral. Y acá en el medio está el espacio de Bowman, ¿no? Ok. Ahora, eso es por un lado, hasta ahí nos quedamos. Estas células del epitelio parietal tienen los podocitos. Esos podocitos son, digamos, como digitaciones de la membrana celular que van a permitir dar espacios para que puedan moverse determinados componentes, determinados solutos que se van a filtrar. Entonces, esta célula va a tener esta membrana que es la moradita de aquí es la membrana basal. Acá lo estamos viendo, la moradita, la membrana basal, que recorre todo esto, que está debajo del epitelio visceral. Y la membrana basal va a estar cerca de esta célula grande de aquí, que es la célula endotelial. La célula endotelial con sus fenestras o sus poros, ¿no? Están los podocitos de la célula epitelial más las fenestras de la célula endotelial, ¿no? Entonces, y acá te ponen un glóbulo rojo para que no te olvides que esto está dentro del penacho glomerular, ¿no? De los capilares glomerulares, ¿no? Entonces, para que ocurra el filtrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que los solutos, el sodio, la glucosa, el potasio, el bicarbonato, la urea, la creatinina, fosfato, sulfato, etcétera, etcétera, todo lo que contiene, lo que se va a pasar de la sangre al filtrado glomerular, tiene que atravesar esto, ¿no? Pasar por estos poros, ¿no? Pasar los podocitos, pasar la membrana basal, los podocitos y llegar al espacio de Bowman. Del espacio de Bowman va a seguir, acá lo vemos, hacia el líquido tubular. Bueno, pues esa arquitectura tan bonita del glomérulo vamos a pasar aquí, ¿no? ¿Cómo se alteran las enfermedades glomerulares? Se alteran de una determinada manera. Una es que todos los glomérulos se enfermen, global. Otro es que algunos glomérulos se enfermen. Perdón, todo el glomérulo se enferme. Todo. Un glomérulo, todo. Otro es que un glomérulo se enferme una parte. Eso se llama global o segmentaria. Y en relación, aquí, así es difusa o focal, o sea, en relación al resto de nefronas que tienen sus glomérulos, si es difusa, es un daño severo, ¿no? Son muchos glomérulos que se han alterado, y si es focal, son pocos glomérulos, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender las glomerulopatías. Y la otra forma de entenderlas, o complementaria, es si son enfermedades primarias del riñón o son enfermedades sistémicas que afectan al riñón. Todo eso lo tenemos que tener como muy sistematizado cuando uno ve un paciente renal, ¿no? Entonces, si es una enfermedad primaria, un ejemplo es una glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿no? Y una de las que vamos a hablar ahora, que es un ejemplo de eso, porque lo demás lo van a estudiar en nefrología, es una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Después hay otras glomerulonefritis, la membranosa, la enfermedad de cambios mínimos. Todas estas glomerulonefritis pueden ser primarias del riñón. Pero hay enfermedades sistémicas como la famosa diabetes, el lupus, ¿no? La amiloidosis renal, ¿no? La púrpura de Henow-Schollen, en fin, que son trastornos sistémicos, hay algunos casos hereditarios que van a alterar también el riñón, ¿no? Bueno, entonces la mayoría de enfermedades que alteran el riñón son inmunológicas, no todas, pero la mayoría de las enfermedades glomerulares, ¿no? Por eso vale la pena ver esta lámina. Ustedes van a tenerlo y van a poder evaluarlo. Vamos a empezar a entender esta lámina por este lado, lo que es normal, ¿no? Entonces, lo que es normal, que dice, este es el epitelio que habíamos comentado, que es el epitelio parietal. Este es el epitelio visceral. Acá está el espacio de Bowman. Acá están los podocitos de esta célula. Acá está la membrana basal, que está en negrito, ¿no?
Y aquí están las fenestras de las células endoteliales. Las células endoteliales son las que están acá en el medio, ¿no? Dentro del vaso, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo que aquí lo han puesto, que corresponde a estos hallazgos de acá. Un lupus, es decir, una enfermedad sistémica que dé un compromiso glomerular. ¿Qué puede dar? Depósitos subendoteliales. ¿Dónde está el endotelio? Acá. ¿Y dónde están los depósitos moraditos? Aquí. ¿Qué puede dar? La proliferación de células epiteliales. O sea, estas células epiteliales proliferan y forman medias lunas, y esas medias lunas dañan el glomérulo y finalmente llevan a una insuficiencia renal. Nos habíamos olvidado de las células mesangiales. Acá están las células mesangiales y también puede haber depósitos mesangiales de estas células mesangiales. Quizá valga la pena mirar acá. Estas son las células mesangiales, que no las habíamos mencionado, que están en el intersticio, ¿no? Bueno, eso es para ponerles un ejemplo. Después les puedo poner este ejemplo de aquí, porque lo demás lo van a ir viendo y ya se los voy explicando, se los van a ir explicando después, pero estos dos me interesan. ¿Qué ocurre en la glomerulonefritis membranosa? En la membrana, encima de la membrana basal, hay depósitos de sustancias inmunes, complejos antígeno-anticuerpo, anticuerpos, complemento, en fin, ¿no? Entonces, está dañada la membrana, y aquí están depositados los complejos inmunes. Acá hay otra glomerulonefritis membrana proliferativa, ¿no? En lo cual hay depósitos en el mesangio también, ¿no? Y puede haber otros depósitos en otros lugares, subendoteliales. Aquí buscamos el endotelio y acá están los depósitos subendoteliales. Pero este es el tema que vamos a hablar nosotros. Un ejemplo de todos, de lo que va a producir, el que va a producir síndrome nefrítico, la glomerulonefritis aguda. Depósitos subepiteliales, ¿no? ¿Dónde están las células epiteliales? Acá, ¿no? Entonces, aquí te están poniendo exageradamente los depósitos subepiteliales, pero te están diciendo también que todos los podocitos, miren los podocitos, están aplastados. Entonces hay borramiento de los pedicelos o los podocitos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con este gráfico? Que dependiendo de dónde estén localizados los complejos inmunes, o sea, los anticuerpos, el complemento o el antígeno anticuerpo juntos, en fin, dependiendo de dónde estén localizados los complejos inmunes, va a manifestarse una u otra enfermedad determinada, ¿no? Todas al final van a dar síndrome nefrítico o síndrome nefrótico porque son patologías glomerulares, pero van a tener histopatológicamente algunas características y eso va a hacer variar su pronóstico, su evolución clínica. Y entonces no solamente necesitamos una histopatología, sino necesitamos una inmunofluorescencia para ver dónde están localizados estos complejos inmunes, ¿no? Entonces, ¿qué son los síndromes nefríticos? ¿O qué es un síndrome nefrítico, no? Es una triada, ¿no? De hipertensión, proteinuria y hematuria. Perdón, hipertensión, edema y hematuria. Son las tres, la triada, ¿no? También hay proteinuria, pero en menor grado que el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, es hipertensión, edema y hematuria. Eso es lo que vamos a hablar. Y eso da un síndrome, digamos, configura lo que es el síndrome nefrítico. Acá está el edema con fovea, la hipertensión y la hematuria. La glomerulonefritis posinfecciosa, que es la que vamos a hablar de esta patología de aquí, la glomerulonefritis aguda, que generalmente es posinfecciosa, tiene muchos gérmenes, muchísimos gérmenes, pero este es el más frecuente, el estreptococo beta hemolítico. Otras variables de estreptococo, también hay virus, también hay parásitos, hongos, otras nefropatías, acá hay otras nefropatías primarias como membrano proliferativa, en fin, rápidamente progresiva.
enfermedades sistémicas como el lupus, eso ya lo hemos visto, algunas drogas, en fin. Entonces, el síndrome nefrítico, en general las glomerulonefritis, pueden tener varias patologías, pero la más importante es en las infecciosas y también las inmunológicas, pero las infecciosas son un grupo importante y de esa es la que voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, el típico caso es el de la asociada a una infección previa de un estreptococo beta hemolítico, ¿no? Una infección por una amigdalitis o una infección por un impétigo, ¿no? En fin, esa es la típica. Pero como hay otras bacterias, como hemos visto, puede ser que haya una endocarditis y también hay una glomerulonefritis por los gérmenes productores de la endocarditis, en fin, otras infecciones en otros lugares, ¿no? También puede haber enfermedades virales que te pueden dar un síndrome nefrítico posinfeccioso, parasitarias, es más rara, ¿no? Hongos, en fin. Quizá de todo esto lo que hay que acordarse es esto, la faringoamigdalitis o las lesiones cutáneas por estreptococo y algunas enfermedades virales, ¿no? Entonces, en este caso ustedes ven una amigdalitis aguda purulenta, ¿no? Acá hay placas blancas, ¿no? Placas blancas. En todas las amígdalas están crecidas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? De inicio agudo, de 1 a 2 semanas luego de la infección faríngea, es frecuente en gente joven, es frecuente en zonas donde no hay, de pobreza, ¿no? O sea, es una enfermedad de la pobreza, porque acuérdense aquí lo que les estoy poniendo yo, que también hay lesiones que nosotros le llamamos impétigo por ese estreptococo, y está asociado a zonas donde no hay agua, los niños no se lavan la cara y todo esto, ¿no? Entonces lo que ocurre, esto lo hemos visto acá, ¿no? Acá hemos visto que hay depósitos subepiteliales y borramiento de los podocitos, que eso va a estar relacionado a los depósitos de complejos inmunes. Acá, en este caso, son depósitos subepiteliales. Aquí, en las glomerulonefritis, en general, son subepiteliales, pero en esta glomerulonefritis son subendoteliales. Es importante, digamos, conocerlo, pero no tiene mayor importancia para nosotros la parte histológica, pero sí conocer que pueden ser localizados los depósitos a nivel de algunas estructuras del glomérulo, ¿no? También hay depósito de complemento, en fin, también hay depósitos con un aspecto de jiva, de la celularidad aumentada, hay polimorfonucleares en el glomérulo, en fin, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. A ver, la faringoamigdalitis aguda, la infección bacteriana, produce un antígeno, este estreptococo produce un antígeno, y este estimula un anticuerpo, y eso da inmunocirculantes, o sea, antígeno, anticuerpo, y van circulando. Pero este anticuerpo va a estimular a algunas enzimas, digamos, que van a ser medidas en el laboratorio, ¿no? Esta es la más importante, la antiestreptolicina, ¿no? Las demás no tienen mucha aplicación práctica, pero estos complejos inmunocirculantes van a ir a los capilares glomerulares, van a activar el complemento y va a caer el complemento en el plasma. Y esto es lo más importante de todo este gráfico, que los capilares glomerulares van a producir hematuria y proteinuria. Ojo, la proteinuria no es tan severa como el síndrome nefrótico, es una proteinuria de mucho menor grado, por eso es que no forma parte diríamos, de la triada diagnóstica. La hematuria sí es importante, y eso es lo que va a ser importante: edemas, hematuria e hipertensión, que es la triada de este diagnóstico, ¿no? Todos estos depósitos van a producir oliguria porque va a alterarse la filtración glomerular, va a dañarse el riñón, esta disminución de la filtración glomerular va a disminuir su orina,
y finalmente se va a retener sodio, y esto va a hacer que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el organismo trate de retener sodio y va a haber la hipertensión, edema, sobrecarga de volumen. Esto es una respuesta del organismo a esta disminución de la filtración glomerular, disminución de la excreción urinaria de sodio, ¿no? Bueno, aquí nos estamos olvidando. Puede haber aumento de la urea y la creatinina plasmática. Acá se puede medir el sodio urinario, ¿no? Y acá es lo que estamos hablando, ¿no? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Unas palabras de la hematuria. La hematuria, en este caso es de origen glomerular, pero la hematuria de origen glomerular se va a ver, ¿cómo les explico eso? Se va a tener que diferenciar de la hematuria de origen de vías urinarias, ¿no? Entonces, en la hematuria de origen en vías urinarias suele haber coágulos, lo vamos a ver después, mientras que en la hematuria de origen glomerular, que es esta, lo que ocurre es que hay hematíes dismórficos de diferente forma, o sea, los hematíes tienen redondos, aplastados, no son los hematíes normales, ¿no? Casi nunca vemos hematíes así, los hematíes son como platitos, ¿no? Aquí son redondos, están medio aplastados, deformes. Eso le llamamos hematíes dismórficos, es decir, han pasado por el glomérulo, han pasado por los túbulos y se han deformado, ¿no? Y se observan cilindros hemáticos. Entonces, si uno observa en un examen de orina hematíes dismórficos más cilindros hemáticos, uno puede decir que esa hematuria es de origen glomerular. Y si además el paciente no refiere coágulos, está más seguro que es de origen glomerular, ¿no? Estas láminas son bonitas, ¿no? Entonces, acá hay algunas características, ¿no? Justamente que dividen la hematuria de origen glomerular de la hematuria extraglomerular o la hematuria de origen de vías urinarias, para decirlo mejor, ¿no? Entonces, la hematuria glomerular tiene hematíes dismórficos, algo de proteinuria y cilindros. Y la hematuria de origen de vías urinarias, o llamémosle extraglomerular como le llama este gráfico, tiene hematíes de forma normal, no hay cilindros y hay coágulos. Estas son las grandes diferencias de estos dos tipos de hematuria. Obviamente, la hematuria de origen glomerular viene del glomérulo. Esta puede ser de vías urinarias. Mira, acá están las causas más importantes, porque las vías urinarias, ya ves la uretra, la vejiga, en fin, pueden llevar a esta hematuria, y también los trastornos de coagulación, ¿no? Si yo tengo alterada la coagulación, tengo plaquetopenia, puedo debutar como una hematuria de origen extraglomerular, ¿no? Acá está hablando también que esta extraglomerular no solo es de vías urinarias, es en general, está ampliándonos un poco el panorama y nos dice también haber algunas causas vasculares renales que den una hematuria, pero no de origen glomerular, ¿no? Quizás yo me permito de manera práctica hacer esta diferencia, ¿no? O la hematuria viene del glomérulo con estas características que hemos hablado, o la hematuria viene de vías urinarias. Pero sin embargo, aquí me está diciendo, oye, pero también puede haber hematuria de origen de un trastorno vascular renal que no es glomerular y que es una hematuria de extraglomerular. Será por eso que le han puesto ese título a esta columna, ¿no? Entonces, esto es una cosa interesante, ¿no? O sea, ¿qué causas, qué puntos clave o qué pautas nos van a orientar al diagnóstico de la hematuria? Si yo tengo disuria, poliacuria, ¿no? Piuria, obviamente es una hematuria asociada a una infección urinaria, ¿no? Y si tiene un tiempo más largo, yo voy a pensar que hay una neoplasia en la vejiga, ¿no? En fin, si hay una infección respiratoria reciente, será una glomerulonefritis postinfecciosa, que es la que hemos hablado. Si hay antecedentes familiares, serán estas hematurias con patología glomerular congénita. Si hay un dolor lumbar, serán cálculos, pero esos cálculos es de vías urinarias, por lo tanto debe haber coágulos, ¿no?
Si hay un síndrome prostático, será una hematuria de origen de la próstata. Si hay ejercicio reciente, una hematuria producida por el ejercicio. Si tenemos un trastorno de coagulación, será asociado al trastorno de la coagulación. A veces las mujeres podemos tener endometriosis, que es un tejido endometrial que sangra con la menstruación y que puede estar en cualquier parte del organismo. Es una cosa rara que esté en el tracto digestivo. Puede haber fármacos que me puedan dañar el tubo del intersticio, en fin, ¿no? Esas son cosas más raras. Y acá quizás es importante, una hematuria sin dolor, tuberculosis renal. Acá lo ponen como el último lugar, pero yo creo que para nosotros hematuria sin dolor es sospecha de tuberculosis. Mientras que hematuria con dolor, pienso que es un cálculo o un tumor, ¿no? Pero es fundamentalmente un cálculo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la hipertensión, ¿no? Esto simplemente decirles que se asocia a una retención de sodio, ¿no? Y que puede dar cefalea, convulsiones, ¿no? Los edemas, ya lo hemos hablado. Esa es la típica imagen de un niño con edemas de origen renal. Los párpados están hinchados, ¿no? Es matutino, ¿no? Es infrecuente anasarca, pero también puede haber. Y la proteinuria generalmente no es selectiva, y fíjese lo que le hemos dicho acá, ¿no? Selectiva se llama cuando es albúmina, ¿no? Acá es no selectiva, o sea, cualquier proteína puede pasar al filoglomerular y generalmente es menor que un grado nefrótico, ¿no? Que es más de 3.5. Puede haber oliguria, y esto es una cosa bien importante, puede haber una falla renal aguda, o sea, una insuficiencia renal aguda que amerite diálisis, o sea, puede ser que estos casos sean severos. Generalmente no son severos, pero puede ser, ¿no? Y acá te dice, hablando de severidad, la mayoría son asintomáticos. La hematuria puede ser macro o microscópica, cae el complemento, lo hemos visto. Esto es las características que lo hemos comentado también. Si hubiera síntomas, puede haber un poco de cefalea, fiebre, dolor abdominal. Generalmente van bien, el edema desaparece en 3 semanas, la presión cae, la bría cae, puede haber una hematuria microscópica que esté varios meses, la proteinuria desaparece en semanas y el complemento se vuelve normal en semanas. Solo un porcentaje pequeñísimo de pacientes va a falla renal, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con exámenes, ¿no? Estos son los anticuerpos antistreptolicina, así se llama ASO, antistreptolicina O. Se mide, pues, estos no los usamos, pero se mide la urea, la creatinina, la proteína C, el complemento. La hematuria ya hemos visto, un examen simple de orina, la proteinuria, la densidad urinaria, el sedimento de orina, esto lo hemos visto ya, ¿no? Y esto simplemente para reforzar lo que hemos visto, ¿no? Sí, ahí tenemos una proteinuria glomerular y urológica, ¿no? Los coágulos en la urológica, la proteinuria más proteinuria, los glóbulos blancos dismórficos, la hipertensión, los edemas generalmente son glomerulares, y los síntomas urinarios generalmente son urológicos, ¿no? Quizá aquí falta haber puesto una flecha que la función renal puede reducirse en la patología glomerular, y no si acá en la urológica no si está la función renal reducida. Y finalmente puntos clave, ¿no? Que es es para que ustedes repasen nada más qué enfermedades sistémicas pueden dar un síndrome nefrítico. Hemos visto ya el LES, ¿no? La diabetes, VIH, y qué es un síndrome nefrítico también lo hemos visto, hematuria, hipertensión, edemas, puede haber un poco de retención nitrogenada, proteinuria leve. ¿Y qué se ve en el microscopio? Cilindros eritrocíticos en el sedimento urinario, ¿no? De 5 tipos. Un caso clínico. Un niño fue traído a consulta por cambio en color de la orina, como rosada. Esa es una forma en que las personas describen la hematuria, ¿no?
La semana anterior había tenido una costra en la nariz. Eso le llamamos impétigo nosotros, ¿no? Infección por estreptococo beta hemolítico. Los padres notaban que estaba hinchado, el niño lloraba por dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ese es un cuadro típico. Y le encuentran 158,92 de presión, ya tiene un criterio. Costas mielicéricas, ya sospechamos en el estreptococo, tiene edemas, ya van 2 criterios, y en el examen de orina encuentran proteinuria, glóbulos rojos más de 100, cilindros hemáticos, la creatinina un poco alta y el complemento disminuido, ¿no? Por lo tanto, el niño tiene, ¿no? Los 3 criterios tiene hipertensión, edemas y hematuria, ¿no? Para pensar en un síndrome nefrítico, ¿no? Es una glomerulonefritis post-estreptocócica, que ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien, a ver, chicos. Vamos a ver. No sé si quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta sobre síndrome nefrítico, edemas, hematuria? Es más sencillo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solo somos más de... Sí, a ver, ha estado claro, perfecto. Muy bien, chicos, si todo está bien, yo les voy a mandar a través de Andrés las clases. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras, a través de Andrés, me pueden mandar un WhatsApp y preguntarme, ¿ah? O sea, y si ustedes consideran importante hacer en algún momento, cuando yo hago clase teórica con mi grupo, casi práctica con mi grupo, entrar para repasar, nada más tienen que comunicarse con Andrés para ponernos de acuerdo. Yo estoy a su disposición. Muy bien, chicos, entonces yo solo me quedo ahora con mi grupo. Los demás ya pueden ir a festejar las fiestas patrias con su libro de fisiopatología. Es el mejor festejo que podemos hacer. Felices fiestas patrias para todos, en la medida de lo posible. Me quedo con mi grupo, que con ellos tengo que trabajar algunas cosas. Muy bien. Me quedo con Andrés, Jean-Pierre, Samuel, Silvana y Valeria. Doctora, disculpe, ¿podría apagar la grabación, por favor? Sí, apago la grabación, sí, perdonen.